Muchas gracias. Muy bien, vamos a Lucas 1:32 al 33. Lucas. Ok, referente al Cristo dice, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 12. Referente al mismo Cristo dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su poderosa mano, con su palabra poderosa, disculpen. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, Él convierte a sus ángeles en vientos y a sus servidores en llamas de fuego. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es el cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Te prefirió a ti por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿Al cual de los ángeles dijo Dios alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11, verso 15. Dice así, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora vamos a ir al texto de la predicación. Lo que hemos leído son textos del leccionario, es decir, textos relacionados a la predicación, pero no el texto homilético, el texto que vamos a predicar. Vamos a ir al Salmo número 2. Dice así, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Versículo 3. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice, he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Lo gobernarás con cetro de hierro y harás pedazos como a vasijas de barro. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Vamos a orar al Señor, hermanos, para que Dios nos ayude a entender su palabra. Amado Padre Celestial, venimos hoy a ti, Señor,
para pedirte misericordia y gracia para con tu pueblo. Señor, nuestra mente hoy está cargada de muchas cosas. Los acontecimientos que están alrededor de este país son muchos y variados. Y nuestro corazón puede fácilmente caer en idolatría o puede llenarse de angustia. Pero ante todo, Señor, nosotros necesitamos que tú nos guíes para saber qué pensar y qué esperar. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en lo que nos enseña este texto. Ayúdanos a atesorar sus verdades. Y más que poner nuestra esperanza en los hombres y los gobiernos de este mundo, nosotros pongamos nuestra mente, nuestra esperanza y nuestro corazón en lo que tú has hecho, Señor, por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos a ver, Señor, no los tronos de este mundo, sino el trono de Cristo Jesús. Te pido, Padre, que tú nos ayudes en esta tarea, que realmente tú imprimas esas verdades en nuestro corazón y podamos confiar en ti, en lo que tú, Señor, has decretado en tu palabra. Te pido, Padre, que tú ilumines tu palabra con este fin, que podamos entender, Señor, las cosas que pasan a nuestro alrededor a la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos también, Señor, que tengas a bien utilizar el instrumento que has escogido en este día, que a pesar de su debilidad y a pesar de sus faltas, tú lo utilices, Señor, para predicar adecuadamente tu palabra. Ayúdanos también a nosotros a prestar atención. A pesar de que tal vez algunos estemos cansados, a pesar de que tal vez algunos estemos un tanto fatigados, te pido, Señor, que nos permitas tener la capacidad de prestar atención, no al hombre, sino a lo que tú quieres decir a través del hombre, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. El título del sermón de hoy es el deber de los gobiernos ante el Rey de Reyes. Yo creo que no es secreto para nadie que en este día se celebran las elecciones en este país. Y lo que sucede es que, bueno, como en todo tipo de elecciones, en toda parte del mundo, aparecen distintos tipos de sentimientos e ideas que surgen en este tiempo. Ciertamente, hermanos, todos nosotros queremos, bueno, al menos eso espero, ¿no? Que todos nosotros queramos salir de este régimen, esperando encontrar un mejor cambio, un mejor futuro, una mejor condición de vida en nuestro país. Y hasta cierto punto, hermanos, el deseo de tener un cambio, el deseo de obtener algo diferente, especialmente si es bueno, ¿no? Es algo legítimo, todos nosotros deseamos eso y es bastante legítimo que nuestro corazón anhele tiempos mejores. Pero lo que pasa, hermanos, es que en política muchas veces nosotros caemos en pensamientos y actitudes que no son correctos, que no son adecuados. Que a la luz de la palabra, hermanos, no son justificables. Y la realidad es que nosotros, a pesar de que somos cristianos y tenemos la verdad de las Escrituras, también caemos en esos fallos, también caemos en esos errores. Porque, hermanos, antes de las elecciones para el cristiano, antes de los partidos o de los candidatos políticos, antes de todo asunto político o asunto de gobierno, debe estar el Señor. El Señor debe ser nuestra prioridad. Y es solamente, hermanos, cuando nosotros ponemos su verdad y su señorío como el centro de nuestras vidas, es que nosotros realmente podemos ver y entender el resto del panorama. Hermanos, para este fin nosotros necesitamos, una vez más, ver lo que las Escrituras tienen que decirnos sobre estos y otros asuntos. En este salmo, hermanos, vemos un mensaje de Dios a los reyes o a los gobernantes del mundo, que al mismo tiempo nos sirve a nosotros, los gobernados, para aprender a verlos a ellos y sobre todo ver que Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Solamente, hermanos, esto nos puede devolver un poco de cordura y entender en quién debe estar nuestra confianza y en quién debe estar nuestro refugio. ¿Quién debe ser nuestra prioridad más allá de cualquier partido, cualquier candidato o cualquier resultado que tengamos el día de hoy? Quiere el Señor iluminarnos hoy, mañana y siempre sobre cada asunto de nuestra vida.
Dicho esto, hermanos, quisiera que nosotros prestáramos atención a lo que realmente nos enseña el Salmo número 2. Y en este sentido, hermanos, creo que el Salmo empieza dándonos una buena dosis de realidad. Una buena dosis de realidad en cuanto a lo que implican las naciones actuales, incluso en cuanto a lo que implican los gobiernos de este mundo, indistintamente de la postura política, del color o de los partidos en los cuales se encuentran. Y esto lo encontramos, hermanos, en los versículos 1 al 3. En los versículos 1 al 3, el salmista nos explica que las naciones de este mundo y sobre todo los gobernantes de este mundo se encuentran en rebeldía en contra de Dios. Y esto es una noticia que no debería ser sorprendente para nadie. Y por eso es que el texto empieza diciendo, ¿por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué se rebelan sus reyes en contra del Señor y contra su ungido? Y esto no es una pregunta como que el salmista no entiende por qué ocurre, sino más bien es qué sentido tiene que las naciones y los reyes de este mundo se rebelen en contra del Señor. Hermanos, esta rebeldía denota principalmente una contrariedad en cuanto a Dios y su santa voluntad. Y el texto es explícito refiriéndose a quienes comandan esta rebeldía. Dice los reyes de este mundo. Estos reyes de este mundo, los reyes de las naciones, dice la Escritura, se rebelan contra el Señor, es decir, contra el Padre y contra su ungido, que significa Cristo. Ahora bien, es interesante lo que dice el texto porque literalmente dice que ellos confabulan. La palabra confabular significa que ellos planean. Ellos hacen planes. Y fíjense, hermanos, que realmente el texto no dice que es algún rey o algunos reyes, o algunos gobernantes, sino los gobernantes de las naciones. Confabulan contra el Señor y contra su ungido. Esto expresa, hermano, primero una rebeldía global. Esto no solamente se aplica a Venezuela, esto se aplica a todas las naciones. Todos ellos confabulan, planean, ejercen planes, hacen planes de gobierno. ¿En qué? ¿En contra de quién? En contra del Señor y en contra de su Cristo. Esto es lo que el texto dice con toda claridad. Ahora, uno podría pensar, ¿no? ¿Acaso existe algún plan malvado? ¿Existe alguna clase de agenda específica en este mundo que va en contra del Señor y contra su ungido? Y esta es una pregunta que primero es necesaria en base al texto, porque el texto básicamente te sugiere eso. Pero no solamente eso, sino que incluso parece una pregunta un tanto paranoica, ¿no? Hablando de agendas secretas y de planes malvados que las élites y los gobiernos están planeando para ir en contra del cristianismo y contra el reino de Dios. Ahora, hermanos, esto realmente no es tan absurdo como parece y de hecho no es tan secreto como muchas veces nosotros pensamos. La realidad es que esto es de conocimiento público. Se ha hablado, por ejemplo, en las Naciones Unidas y entre los concilios de gobiernos mundiales, etcétera, se ha hablado de una Agenda 2030. Si usted no lo sabe, estas son unas metas que se establecieron en el 2015, donde hay diferentes tipos de puntos, ¿no? Son 17 metas que se han establecido en las Naciones Unidas, donde se trata de erradicar la pobreza, de mejorar la calidad de la educación, de hacer la tecnología, el Internet y muchas otras cosas accesibles a las diferentes naciones, pero dentro de esa agenda también hay otras metas que son claramente anticristianas, como por ejemplo la igualdad de género, que no es otra cosa que la campaña LGTB, la igualdad de condición, que no es otra cosa que política socialista por todos lados, y también otros tipos de igualdades, como por ejemplo el combatir la pobreza también entran las políticas referentes al aborto, por ejemplo. Esos planes, hermanos, primero no son nada secretos, eso está publicado en internet. Usted se mete y busca las 17 ODS y usted encontrará exactamente los objetivos que se establecieron para el 2030. Ahora bien, el problema no es tanto, hermanos, el hecho de que se hayan publicado esos objetivos, sino cómo es que las naciones de este mundo, cómo es que los políticos y los gobiernos de este mundo están procurando alcanzar esos objetivos. Y claramente nosotros los vemos, hermanos, en diferentes medios, en diferentes formas. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo entonces? Lo que dice el Salmo 2. Todos ellos confabulan contra el Señor y contra su ungido.
Y de hecho, esto ni siquiera, cuando yo estaba preparando este sermón, no había ocurrido lo que había recientemente ocurrido en las Olimpiadas. Si alguno de ustedes no está informado, en las Olimpiadas hicieron básicamente una gestación gay, donde incluso tomaron una obra de arte de índole cristiano, como es La Última Cena, la representaron con homosexuales transformistas. Si a eso a usted no le parece que van en contra del Señor y contra su ungido, yo no sé qué otra cosa podría ser, ¿no? Y para eso, hermanos, no solamente está el hecho de que hay instituciones como, por ejemplo, la institución de las Olimpiadas, sino gobiernos que se hacen de la vista gorda de estas cosas. Y no solamente eso, sino que incluso apoyan este tipo de iniciativas. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que dar a entender, hermanos. Y lo primero que yo creo que nosotros necesitamos recordar en este tiempo, particularmente a nosotros que vivimos en Venezuela, que indistintamente, hermanos, de quién gane, sea este o el otro, los dos están contra el Señor y contra su ungido. Y con esto no estoy diciendo que usted no debe votar y que no debe procurar un cambio mejor. No estoy diciendo eso. Yo creo que es preferible uno que otro. Pero incluso si se coloca uno u otro, la realidad es que los dos van en contra del Señor. Y eso nos libra a nosotros de partidismos. Eso nos libra a nosotros de fanatismos, de meternos de corazón con un candidato político que la realidad, lo único que tiene con relación con la religión y con el cristianismo es pura pantalla, porque todo su sistema de gobierno va en contra del Señor y contra su ungido. Y esto es algo que nosotros necesitamos recordarnos. ¿Para qué? Para que nosotros como cristianos recuperemos un poco de cordura. Para que nosotros pongamos los pies en la tierra y entendamos quiénes son los que nos gobiernan y cuáles son sus planes. Ellos no se están sometiendo a la ley de Dios, sino procuran el beneficio del Señor. Es más, hermanos, ¿cuáles son los planes que tienen estos gobiernos? Dice el salmista que ellos hacen planes, confabulan ¿para qué? Para destruir sus cadenas y para librarse del yugo. La imagen que utiliza aquí el salmista en el versículo 3, hablar de cadenas y hablar de yugo, hace referencia a las bestias, hace referencia a los animales, que normalmente se utilizaban en términos domésticos, como por ejemplo los bueyes. Los animales eran gobernados o eran manejados a través de cadenas. Se les colocaba un collar y se jalaban con una cadena. Mientras que, por ejemplo, los bueyes se les colocaba un surco para ponerlos a trabajar. Se les colocaba el surco y se les permitía seguir adelante para que ellos trabajaran y así pudieran beneficiar a su señor. Bueno, ¿de qué tratan los planes de estos hombres? Es tomar las cadenas, tomar los yugos y destruirlos. Básicamente lo que están tratando de hacer es destruir el señorío de Cristo o el señorío de Dios sobre sus propias vidas y sobre las vidas de los demás. Y de hecho esto ha ido denigrando cada vez más a partir de la época de la Reforma, con la Ilustración, etcétera, etcétera, donde cada vez menos el concepto de la ley de Dios está presente en las leyes humanas. De hecho, hoy en día, por ejemplo, el no matarás se vuelve cada vez más relativista, ¿no? Porque anteriormente los gobiernos de este mundo entendían que no matarás se aplicaba tanto al niño que estaba en el vientre como al hombre o mujer ya anciano que está a punto de morir. Es decir, que iba en contra de la eutanasia e iba en contra del aborto. Hoy en día hay países que están aceptando la eutanasia y hay países que están aceptando el aborto, así sea incluso con 7 meses de embarazo. Cosa que para nosotros en algún tiempo nos parecía completamente irracional. Hoy en día se hace sencillamente con el permiso médico de muchos, ¿no? Cada vez más van más en contra de la autoridad de las Escrituras, cada vez va más en contra de la autoridad de nuestro Señor. Y es curioso, hermanos, porque el término que se utiliza aquí como yugo me hace recordar lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿no? Todos aquellos que estén cansados y agobiados, vengan a mí. ¿Por qué? Porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Es decir, su ley es un beneficio, es una gracia, es una gran misericordia de parte de Dios, no solamente para los cristianos, sino para todas las naciones. Pero lastimosamente, hermanos, los gobiernos de hoy en día, los gobiernos de los cuales nos habla el Salmo 2, están procurando destruir la importancia de la palabra de Dios y de la institución cristiana entre los gobiernos de nuestros días. Ahora bien, hermanos, esta rebelión de nuestros tiempos es una contradicción directa e indirecta en contra de la carga del Señor.
Claramente esto es una rebeldía tajante y directa en contra del Dios que está reinando en los cielos. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esto, ¿no? Los gobiernos del mundo, con todo su poder, se confabulan en contra del Señor y contra su ungido, y Dios los observa. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Dios ante ello? Lo primero que nos dice el salmista en el versículo 4 es que literalmente Dios se ríe y se burla. Y esto puede parecer extraño, ¿no? Pero realmente eso es lo que el texto dice. Dios se ríe y se burla de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de tan absurda esquizofrenia espiritual que no entienden que lo que están haciendo es una completa locura. Literalmente tratar de confabular, crear planes en contra de Dios y en contra de Cristo es una completa locura, hermanos. Es algo completamente risible. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, y mucho más, incluso los gobernantes, son como pequeñas partículas de polvo delante de un ser humano. Es tan absurdo como una hormiga tratando de mover a un león. Es tan absurdo como un ratón tratando de levantar un carro. Es tan absurdo como un pez tratando de escalar una montaña. Es tan absurdo como un pequeño pájaro combatiendo un tanque. Es risible, pero Dios no solamente se ríe, sino que se burla de ellos. Dios hace que sus planes fracasen. Hace que sus ideales caigan en lo absurdo. Hace que el mundo incluso muchas veces les dé la espalda. De hecho, curiosamente, lo que sucedió en las Olimpiadas, terminaron borrándolo, porque tal fue el rechazo de la gente, tal fue la aberración de las personas en cuanto a lo que había sucedido, que ellos mismos tuvieron que borrar de todas sus redes sociales lo que habían publicado. Ese orgullo no parecía ser tan orgullo, ¿no? Y el Señor se burla de ellos. A estos reyes del mundo, hermanos, se les hace falta recordarles la historia de Nabucodonosor. ¿Sabe quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor, hermanos, tenía más poder que cualquier hombre en este mundo, en la actualidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay hombres poderosos en el mundo, son muy pocos los que tienen un imperio. Nabucodonosor tenía un imperio. Nabucodonosor no solamente era rey de Babilonia, sino de todas las naciones en ese momento. No había otro rey en el mundo sino Nabucodonosor. Y todos los reinos le rendían pleitesía a él. Y él se consideraba el hombre más grande del mundo, incluso era reconocido como un dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo solamente quitarle una capacidad humana, que obviamente Dios da, que es la capacidad de razonar. Y ese gran hombre, rey de todas las naciones, empezó a comportarse como un animal, se encorvó e incluso dice la escritura que le salieron como una clase de plumas. Que el hombre, en vez de comer muy cómodamente en su castillo, se fue al campo y empezó a comer hierba como si fuera un buey. Y no fue hasta que él clamó y se arrepintió que el Señor le hizo recuperar la cordura. Dios se burla de los reyes de este mundo. Y muchos de ellos no entienden que es Dios quien les da la capacidad de razonar, que es Dios quien les da la capacidad de conocer, que es Dios quien les da la capacidad de gobernar. Y a veces nosotros tampoco entendemos eso, ¿no? ¿Ustedes creen, hermanos, que este gobierno escapa de la voluntad del Dios y de su soberana mano? ¿Tú crees que el resultado que se dé dentro de unas horas en las elecciones del día de hoy, acaso escapa de la voluntad de Dios y de su soberana mano? ¿O es que acaso alguien tumbó a Dios de su trono en algún momento de la historia? No, hermanos, es Dios quien gobierna, es Dios quien tiene la suprema autoridad. Pero Dios no solamente se ríe y se burla, Señor, conforme a este texto, hermanos, sino que también el texto nos dice que Dios se aira, es decir, Dios se molesta gravemente en contra de la rebeldía de las naciones. Hermanos, Dios no es indiferente a la rebeldía que las naciones fraguan en contra de él. Su risa, por un lado, demuestra que Dios no tiene ningún temor en contra de los hombres, pero su enojo demuestra que esta rebeldía no será pasada por alto y que las naciones deben rendirle a él pleitesía. Y yo creo, hermanos, que esto debe hacernos ver y entender en perspectiva a nuestros gobernantes. ¿Están estos o aquellos, sean rojos o azules, blancos o amarillos, cual sean los colores que estén, están agradando a Dios?
¿realmente ellos levantan delante de Dios una sonrisa o una risa? ¿Dios se agrada en ellos o Dios se aira contra ellos? Porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos demasiado pendientes en qué piensan las naciones, qué piensa el pueblo. ¿Pero qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios, hermanos, de esa persona por la cual nosotros estamos votando? ¿Qué piensa Dios por esa persona que está gobernando? ¿Qué piensa Dios acerca de ese hombre que está en la autoridad o que va a ser puesto como autoridad? ¿Qué es lo que realmente piensa el Señor? Hermanos, a veces se nos olvida que unos y otros caen dentro de esta misma categoría, que ambos, en mejor o en peor condición, ambos son rebeldes delante de Dios. Y esto nos debe llevar, hermanos, a tener cuidado en la forma como nosotros los vemos y también a tener cuidado en la forma como nosotros respondemos ante ellos. Porque nosotros deberíamos orar siempre por nuestros gobernantes, pidiéndole a Dios por encima de los resultados y por encima de la economía y por encima de nuestros intereses, que ellos se sometan a Dios. Que ellos le reconozcan como su rey. Que ellos se conviertan de sus pecados, que ellos se arrepientan de su rebeldía. Eso es lo principal para nosotros. Eso debe ser lo principal para nosotros. Porque, hermanos, nuestra seguridad no debe estar en los gobernantes de este mundo. Porque incluso si estos se sometieran al Señor, cosa que no hacen, incluso si ellos se sometieran al Señor, nuestra confianza no debe estar en ellos, debe estar en el Señor. En lo que dice el versículo 6, he establecido mi rey en Sión, mi santo trono, y deberíamos alegrarnos y conducirnos en esta vida en la misma medida que las naciones y los gobernantes reconozcan esta autoridad sobre ellos. Ahora bien, hermanos, este tema del rey colocado en Sión es un tema que yo quiero que desarrollemos a partir de ahora, porque creo que es uno de los temas que necesitamos entender. Los versículos 7 al 9 nos habla de un decreto. ¿Y cuál es ese decreto? Bueno, el decreto tiene que ver sobre aquel rey que Dios ha colocado en Sión. ¿Y quién es este rey? Bueno, el texto dice que ese rey es su hijo. El texto afirma, tú eres mi hijo. Y más adelante dice, yo te he engendrado el día de hoy. Ambas expresiones, hermanos, tratan de reflejar que en el trono de Dios, en el trono de Sión, en el trono santo del Señor, no en el trono de estas naciones, sino en el trono de Dios, está el Hijo de Dios. Por un lado, esto significa que quien está en el trono celestial es Dios mismo, porque los judíos entendían, como bien nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que cuando se dice que Jesús es el Hijo de Dios, se entiende que Él es Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, el término Hijo de Dios es un término que se utilizaba para el pacto de David. Dios le había dicho a David que él le daría un hijo al cual él mismo le llamaría su hijo. Y esta expresión, hermanos, hace referencia a que un descendiente de David sería realmente el Mesías y que éste reinaría por siempre. ¿Ok? La pregunta es, ¿de quién nos está hablando este texto? Claramente este texto nos está hablando del Señor Jesucristo. Yo creo que ya ustedes lo saben, pero hay que decirlo claramente. ¿Cómo nosotros sabemos eso? No solamente porque es lógico, sino porque incluso el mismo Nuevo Testamento lo dice. Hechos 13:33, Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5 citan el versículo 7 para referirse al Señor Jesucristo. Y sin duda, este es del quien nos habla el Salmo. Jesús, hermanos, es el verdadero Hijo de Dios. Jesús es el verdadero Hijo de David, que está sentado en el trono de Dios y es el que reina en este momento. Pero lastimosamente, hermanos, nuestras naciones, que aparentemente son cristianas, ¿no? Que según las encuestas, más o menos el 90% de este país y de nuestros países latinoamericanos se confiesan a sí mismos cristianos. E incluso nuestros reyes, nuestros gobernantes, muchos de ellos dicen ser cristianos y los ves con escapularios y los ves hablando de la Biblia, los ves hablando de todas estas cosas, pero no reconocen esta realidad de quién es el rey sobre las naciones, quién es el que gobierna sobre todas las cosas. Ese es Jesucristo. Usted le pregunta, hermano, a cualquier rey sobre las naciones, por lo menos en Occidente, ellos se van a confesar a sí mismos cristianos. Pero lo que resulta es que actúan como otro tipo de personas, ¿no?
Una de las cosas que dicen, otras cosas lo que verdaderamente hacen. Y este rey del cual nos habla el Salmo, dice el mismo Padre, el mismo Señor le dice a este hijo, a este rey que está sentado en el trono, le dice, pídeme las naciones y yo te las daré como herencia. Es decir, es el mismo Padre que le dice al hijo, hijo mío, pídeme las naciones y yo te las entregaré. Y literalmente eso es lo que sucede. El Señor Jesucristo es el dueño, no rey, dueño de todas las naciones. Hermano, no hay lengua, no hay cultura, no hay nación, no hay continente donde el Señor Jesucristo no diga, es mío. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer como cristianos antes que cualquier otra cosa en el mundo. Es Él quien es dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. A Él le pertenecen todos los gobiernos, a Él le pertenecen todas las naciones, a Él le pertenecen todas las almas de este mundo. Él es el rey. Es Él el rey, hermanos. Él es el que gobierna. ¿Y cómo gobierna? Dice el texto, con vara de hierro. Y las naciones delante de Él, esas naciones rebeldes del cual nos habla este texto, son como vasijas de barro ante un gobernante que tiene una vara de hierro. Y quisiera ver, hermanos, cómo se vería eso, ¿no? Cuando el rey se plazca en levantar su vara y destruir por completo a todas las naciones. Y Él lo puede hacer. Y Él lo puede hacer. De hecho, lo ha hecho. Hemos visto su vara sobre Venezuela. Nosotros hemos visto su vara sobre Venezuela. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Si nosotros seguimos cometiendo el error de poner nuestra confianza en hombres, en sistemas paganos, en sistemas que no reconocen su autoridad y pensamos que esa es la solución. No, hermanos, la solución a nuestros problemas es que nosotros reconozcamos al Señor. ¿Saben una de las cosas que me da suma tristeza hoy? Que muchos cristianos que reconocen que Cristo es su Rey, que Cristo es su Señor, prefirieron ir a votar antes que congregarse. Eso me da mucha tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo cuál es el problema que nosotros como nación tenemos. Hermanos, el problema que tenemos como nación no es que el socialismo reine, es porque esta nación le ha dado la espalda a su rey. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. ¿O usted cree que esas naciones que tienen supuesta prosperidad no tienen otro tipo de problemas? Por ejemplo, estaba leyendo en Estados Unidos que el promedio anual de tiroteos son 700 al año. Estaba hablando con un hermano recientemente que contactó conmigo del liceo. Él ha adoptado 3 hijos. Y tiene 4 hijos. Yo dije, qué bendición. Pero él dice, pero ¿sabes por qué? Yo no quise, yo no busqué adoptar. Eran mujeres consumidas por la droga que botaban a sus hijos. Eso ocurre en la nación más próspera sobre la faz de la tierra. ¿Nosotros queremos comprar eso? ¿O queremos comprar lo que el Señor dice en su palabra? ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza, hermanos? ¿En la economía? ¿O en un mundo que sea gobernado por Dios y por su palabra? ¿Nuestra mirada está en Egipto o está en Canaán? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Necesitamos entender, hermanos, que quien tiene el cetro de hierro y quien hace o deshace con las naciones no son los hombres, es el rey que está en su trono. Hermanos, nosotros debemos entender este texto como una advertencia ante aquellos que no se someten a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque incluso aquellos que hagan o no hagan lo que dice su palabra, aquellos que estén de un lado u otro, estos vivirán sus advertencias, las advertencias de este texto en carne propia. No obstante, aunque el texto sugiere esta advertencia, hermanos, no la vemos directamente hasta llegar al final del pasaje. Es al final del pasaje, hermanos, donde el salmista le hace un llamado directo a los gobernantes y también podemos decir un llamado directo a los gobernados a responder ante esta realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, la realidad es lo que acabamos de ver. Las naciones se rebelan contra el Señor, versículos 1 al 3. El Señor dice
que su Hijo está sentado en su trono, versículos 4 al 6, y luego en el versículo 7 al 9, se nos habla del decreto del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al final, hermanos, se nos hace una advertencia a los gobernantes y a los pueblos. Y fíjense, hermanos, que el versículo 10 empieza diciendo, por eso ustedes, gobernantes de la tierra, o como dice la Reina Valera, por tanto, ustedes, reyes de la tierra, llegan a esta conclusión. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Los versículos 1 al 9 básicamente son la base por la cual el Señor hace estos reclamos o hace estas declaraciones ante los reyes de la tierra. ¿Y cuál es el primer llamamiento que le hace Dios a los reyes de la tierra? Es, primero que nada, dejarse enseñar. Dice, reyes de la tierra, sean prudentes y déjense enseñar. Pero déjense enseñar por quién. Déjense enseñar por mí. Déjense enseñar por mi palabra. Sean prudentes. Tengan conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿Conocimiento de política y de administración financiera? Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. Y es aquí, hermanos, donde los gobernantes deben entender de que ellos deben prestar oído a Dios en su palabra, pero también deben prestar oído a la iglesia. Y esto es algo que se ha olvidado terriblemente. Esto es algo que se ha olvidado terriblemente. Porque ¿a quién se le dio el instrumento para enseñar las escrituras? Si no es a los ministros y a la iglesia como una institución. ¿A quién se le entregó lo que hemos visto en las escuelas bíblicas en las últimas semanas? ¿A quién se le entregó las llaves del reino de los cielos para proclamar los cielos abiertos, los cielos cerrados conforme a la predicación del evangelio? A la iglesia. Los gobernantes de este mundo deben dejarse enseñar, deben escuchar la predicación, deben escuchar la enseñanza, tienen que dejarse instruir. Y esto, hermanos, es un llamamiento de parte de Dios a ser dóciles a la doctrina cristiana. Pero no solamente eso, sino a dejar de una vez por todas el mito, porque es un mito, el mito de la neutralidad. Porque eso es algo que nuestra sociedad occidental predica a diestra y a siniestra, ¿no? Que los gobernantes tienen que ser neutrales. Pero yo pregunto, ¿dónde está la neutralidad en este texto? Claramente aquí lo dice. Déjense enseñar. ¿Enseñar con qué? Si no es con la palabra de Dios. ¿Y para qué van a dejarse enseñar? ¿Para que tengan el conocimiento de la verdad y simplemente no lo apliquen? ¿O lo apliquen en su vida personal pero no en el gobierno? Hermanos, esa neutralidad de la cual Occidente dice y habla no es bíblica. Y dicho sea de paso, las naciones que fueron fundadas, cristianamente hablando, creían esto. Los fundadores en Estados Unidos creían esto. Los fundadores de las naciones de Occidente creían esto, que su gobierno dependía de la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos repetirnos. Básicamente lo que el salmista está llamando aquí a los gobernantes de este mundo es escuchar la voz de Dios y someterse humildemente a la palabra de Dios. Y esto me recuerda, hermanos, una ocasión, bueno, realmente esto lo he visto yo en varias ocasiones, pero creo que va a estar muy relacionado con nosotros, con las iglesias reformadas. En una ocasión, hermanos, Bolsonaro en Brasil estaba en la calle, ¿no? Y bueno, una de las personas que estaban en ese momento que se acercó a Bolsonaro fue un pastor de las iglesias reformadas de Brasil. Nuestras mismas iglesias, pero en Brasil. Y yo recuerdo muy bien, primero las palabras de ese pastor, porque son palabras bíblicas, reformadas, y lo que ningún pastor sobre esta faz de la tierra creo que se haya atrevido a decirle un presidente. Y lo otro que yo recuerdo es la actitud que tomó el presidente. ¿Qué fue lo que le dijo el pastor? El pastor le dijo, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Pero después dijo, presidente, usted debe gobernar conforme a la ley de Dios. Usted debe gobernar conforme a las escrituras. Su justicia tiene que ser conforme a la Biblia. Y usted podrá esperar cuál era la actitud de él, ¿no? A pesar de que Bolsonaro es un presidente de confesión evangélica. Su actitud fue, sí, está bien, ya, siguiente. Eso no es docilidad.
Eso no es dejarse enseñar. Y hermanos, lastimosamente, esa es la actitud que tienen los gobiernos de este mundo. Básicamente es, tú no tienes que decirme a mí cómo debo hacer mi trabajo. Pero a ellos se les olvida que quien está hablando en la palabra no es un pastor, es Dios, el que tiene el trono por encima del trono de él. Que quien está hablando en la escritura es el Rey de Reyes, es el Señor sobre el cielo y la tierra. Y que si él tiene ese gobierno, o tiene capacidad de pensar inclusive, es porque Dios se lo ha concedido. Y es su deber y es su llamado, conforme a las escrituras, a someterse a la palabra de Dios. Y esto nos debe a nosotros también hacer entender, hermanos, qué es lo que nosotros como cristianos evangélicos, cristianos reformados, deberíamos orar delante del Señor. Y yo sé que esto puede parecer para nosotros algo sumamente idílico o algo ilusorio o algo que tal vez nunca suceda. Pero nosotros debemos orar, hermanos, por gobernantes que se sometan a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar por gobernantes que se sometan a la escritura, que se dejen enseñar. Que dentro de sus consejeros no solamente se encuentren filósofos, economistas, expertos en administración social, sino también pastores y teólogos. Y que por encima de escucharlos a ellos, deben escuchar a lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Y que gobiernen conforme a los preceptos de la ley del Señor. Y en este sentido, hermanos, es lo que dice el texto también. El texto dice, sírvanle, alábenle. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Gobernantes del mundo, ustedes tienen que ser siervos del Señor. Gobernantes del mundo, ustedes tienen que ser declarados como siervos del Señor. Ustedes tienen que reconocerse a sí mismos como personas que adoran a este Señor, que adoran a este Rey. En Romanos capítulo 3, hermanos, se dice claramente que los gobiernos de este mundo o los gobernantes y reyes de este mundo son siervos del Señor, que son instrumentos en sus manos. Hermanos, este salmo hace un llamado a los gobernantes del mundo a ser siervos del Señor. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos también darles a entender a los gobernantes, hablarles a ellos, que deben servir al Señor con toda reverencia, que deben rendirle a Él su oficio. Su oficio, hermanos, no debe ser ejecutado sin consideración de Dios y sin consideración agradarle a Él. Debe ser hecho con todo temor delante de su presencia. No como obedeciendo a los intereses humanos o las ideologías paganas, sino como obedeciendo al Señor. Y finalmente, hermanos, el texto sugiere que los gobiernos de este mundo deben jurarle lealtad al Hijo. Eso es lo que quiere decir cuando dice que lo deben besar. Esta imagen de besar era la imagen de un rey ante otro rey que se arrodillaba y besaba sus pies, besaba los pies del otro. Era una forma de decirle o jurarle públicamente lealtad. Y esto es lo que le está llamando, hermanos, el Salmo 2 a todos los gobiernos de la tierra. Es decir, tienen que ser leales a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahora, cuando tú entiendes lo que dice el Salmo 2, no te va a parecer tan extraño lo que dicen las confesiones de fe reformadas. ¿Qué dicen las confesiones de fe reformadas? Que los gobiernos de este mundo, hermanos, deben procurar que el reino de los cielos, la iglesia y el cristianismo progrese entre las naciones. Porque fíjense algo, los reyes de este mundo tienen que recibir la enseñanza de la Escritura. Los reyes de este mundo tienen que saberse y reconocerse a sí mismos como siervos de Dios. Y en tercer lugar, tienen que jurarle lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el llamamiento que hace este texto. El texto llama a los gobernantes del mundo a aplicar estas tres cosas. Y ahora, hermanos, ¿cuántos de nuestros gobernantes harían tal cosa hoy en día? ¿Cuántos de ellos dirían que gobernarían bajo la ley y el temor de Dios? ¿Cuántos de ellos se confesarían a sí mismos como siervos de Dios? Sin embargo, hermanos, el texto es claro, que deben hacer esto antes de que la ira del Señor se inflame y se derrame de repente. Porque ¿sabe una cosa, hermanos? Toda la neutralidad
que aparentemente los gobernantes de Occidente proclaman hoy en día, incluso entre nuestras naciones, incluso en nuestro país. Toda esa neutralidad, todo ese gobierno para el pueblo, como sea que ellos le quieran llamar, todo eso va a ser juzgado por el Señor. Todo eso va a ser juzgado por el Señor. Y ellos van a ser juzgados delante de la presencia de Dios por haber gobernado de esa forma. Gobernantes del mundo no deben gobernar así. Finalmente, hermanos, el texto termina con una declaración universal que se entiende cuando vemos la advertencia en cuanto al juicio y la ira de Dios. La ira de Dios se ha de derramar repentinamente sobre las naciones. Él va a colocar las naciones como vasijas de barro y con su cetro las destruirá por completo. Eso es lo que va a suceder, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Pero en ese mismo contexto de juicio, dice al final, dichosos los que en Él buscan refugio. Y este es un llamamiento, hermanos, tanto a los gobernantes del mundo como a nosotros. Los gobernantes del mundo tienen que buscar su refugio en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque gobernar conforme a esto no es fácil. No es fácil para mí, que soy pastor de una iglesia evangélica. Muchas veces uno se encuentra con resistencia. Imagínense gobernar cristianamente en una nación que básicamente le ha dado la espalda a Dios. No es fácil. Y estas personas que realmente quieren hacer las cosas bien, si llegan a algún punto a gobernar, tienen que refugiarse en el Señor y confiar en el Señor. Pero también es un llamamiento para nosotros, hermanos. ¿En quién debe estar nuestra confianza? ¿En quién tiene que estar nuestra esperanza? Hermanos, nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. A veces nosotros nos emocionamos y nos alegramos y incluso muy seguro si llega a suceder lo que sucedió en las elecciones pasadas, muchos de nosotros nos vamos a molestar muchísimo. ¿En quién está nuestro refugio, hermanos? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra seguridad? ¿En los gobernantes de este mundo? ¿O está en el Señor? Amado hermano, sea lo que sea que pase, sea lo que pase, tu refugio tiene que estar en Cristo. Tu refugio tiene que estar en el Señor. Si Dios tiene que seguir dando vara a esta nación, que siga dando vara a esta nación, mi refugio es el Señor. Si Dios decide cambiar este régimen, que realmente eso es lo que deseamos todos, que Dios lo haga así. Pero mi seguridad no está en que esté gobernando María Corina, Edmundo o cualquier presidente de turno. Mi seguridad está en el Señor. Él es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es mi guardador y Él es mi protector. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que poco importa quién esté gobernando en este mundo. Realmente lo que importa es quién está gobernando en los cielos. Eso es lo que debe importarnos a nosotros. Así que, hermano, quiero primero darte una exhortación. Y es que realmente no pongas tu confianza en los hombres. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Busca en Él refugio, busca en Él tu seguridad. Para cerrar, hermanos, este texto o este sermón, el Salmo 2 es un salmo que es usado en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento. Es un salmo que utilizan muchas veces los apóstoles y los predicadores del Evangelio que vemos en el libro de los Hechos. Pero lo hacen específicamente para referirse a un evento en concreto en los Evangelios. Básicamente el texto nos dice que fueron los gobernantes de este mundo, refiriéndose a Poncio Pilato, Herodes y también a las autoridades judías. Fueron los hombres que gobernaban este mundo quienes con sus planes malvados se rebelaron en contra de Dios y contra su ungido y lo clavaron en la cruz del Calvario. En ese momento, hermanos, las naciones podían pensar que ellos tenían tanto poder que incluso podían tomar la vida del Hijo de Dios y clavarlo en una cruz y eliminarlo por completo. Pero como dice nuestro salmo, hermanos, Dios se rió de ellos, porque eso estaba dentro de su plan soberano. Dios entregó a su Hijo, no las naciones se lo quitaron. Dios entregó a su Hijo, ¿para qué? Para que al morir en la cruz del Calvario, pagara el precio por nuestros pecados y comprara para sí un pueblo entre las naciones.
Dios compró a través del sacrificio de Cristo un reino. Y antes de nosotros pertenecer a cualquier otro reino en este mundo, nosotros, por medio de su sacrificio, somos parte de ese pueblo, somos parte de ese reino. Y nuestro rey, por encima de cualquier otro rey, es Cristo Jesús. Porque ¿sabes una cosa, hermano? Lo que Cristo hizo no lo va a hacer ningún presidente sobre la faz de la tierra. Cristo murió por ti. Cristo entregó su vida por ti. Si hay alguien al cual deberíamos jurarle lealtad, y en el cual nosotros deberíamos hallar refugio, es en este rey. Porque es este rey quien pagó el precio por nuestros pecados. Es este rey que nos ha amado y gobierna hoy sobre el cielo y la tierra para nuestro bien. Hermanos, es este rey, nuestro Salvador, quien es nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero refugio. No es un hombre o mujer en ese mundo, es nuestro Salvador Jesucristo. Él murió por nosotros para comprarnos como su pueblo. Nosotros somos sus súbditos y Él es nuestro Señor. Por eso, iglesia, pon tu esperanza en tu Rey. Pon tu esperanza en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos a nosotros, más allá de un rey nuevo sobre Venezuela, un gobernante nuevo sobre Venezuela. Es por habernos dado hace ya casi 2000 años a tu Hijo Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él, Señor, está nuestra confianza. Ayúdanos en Él poner nuestro refugio. Ayúdanos en Él poner nuestra esperanza y nuestra seguridad. Ayúdanos a entender, Padre, que cual sea lo que suceda en este mundo y en este país, tú gobiernas y nuestra confianza y nuestra seguridad y nuestra suerte debe estar confiada en ti. Amado Padre Celestial, yo te ruego, Jesús, yo te ruego, Señor, que realmente, Dios, tú tengas misericordia de esta nación. Y más allá, Señor, de darnos un diferente gobernante, tú nos des un pueblo que se arrepienta de sus pecados y te busque con sinceridad. Más allá, Señor, de darnos gobernantes que gobiernen conforme al alineamiento de este mundo, tú nos des gobernantes que se sometan al Hijo, que besen sus pies, que se dejen enseñar y que sean siervos de Él. Te pedimos, Señor, que realmente tú nos des personas que te reconozcan como tu Salvador. Danos personas que gobiernen este mundo conforme al temor de las Escrituras. A nivel nacional, a nivel estatal o a nivel de cualquier nivel, Señor. Haz que quienes gobiernen, Señor, gobiernen con temor y temblor delante de tu presencia. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos concedas esa misericordia. Tú nos concedas esa misericordia, que nosotros como nación nos arrepintamos y volvamos a ti. Que nuestra esperanza, Señor, nuestra esperanza no esté en este mundo, sino en ti, Señor. Y que nuestro propósito, nuestro objetivo como nación, no sea ser prósperos, sino ser obedientes a tu palabra, Señor. Y en eso hallar prosperidad y hallar beneficios. Pero con tu bendición, Señor, no sin ella. Amado Padre, te pido que bendigas a Venezuela, que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a quienes hemos recibido tu instrucción y que realmente nos podamos someter a tu santa palabra. Amado Rey, Señor, ten compasión de nosotros. Ten compasión de esta nación. Y ayúdanos, Señor, a reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Redentor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos.